Einstein era un gran experto en experimentos mentales, cosas que uno no hace, pero se imagina. Y uno de esos experimentos, que se le ocurrió hacia 1906, es el que aparece en esta figura. A la izquierda de la figura vemos un señor en un cohete que no está en marcha y en un lugar en el que las fuerzas de gravedad en las distintas direcciones se compensan, de manera que el hombre flota dentro del cohete, así por las buenas. Si pone el cohete en marcha, entonces sentirá un peso debido a la aceleración con la que el cohete le impulsa hacia arriba. Y Einstein se dio cuenta de que esto era muy parecido a lo que le pasaría a ese señor con el cohete parado si estuviese en un campo gravitacional, por ejemplo, en la superficie de la Tierra. Y de esto concluyó que la aceleración y la gravedad son, en el fondo, la misma cosa. Hay que precisar diciendo que la gravedad tiene que ser local, porque en este caso, por ejemplo, la gravedad de la Tierra es un poco más fuerte en los pies del Señor que en la cabeza, pero en un pedacito suficientemente pequeño del Señor, esta diferencia sería despreciable. Y es en ese sentido que la aceleración y la gravedad son un poco lo mismo. Después de un trabajo que le costó unos 10 años y que es quizás la aventura intelectual más impresionante de todos los tiempos, Einstein llegó a lo que se llama las ecuaciones de la relatividad general, que aparecen en esta otra figura, en el que vemos a Einstein sorprendido de sus resultados. En la pizarra de abajo vemos estas ecuaciones de la relatividad general, que no voy a intentar explicar, y en la pizarra de arriba vemos un añadido que le hizo, que se llama la constante cosmológica y se denomina normalmente lambda. Pues bien, estas ecuaciones tienen soluciones que explican todo lo que entendemos sobre la gravedad, desde la manzana que supuestamente se le cayó en la cabeza a Newton hasta el universo entero, pasando por los planetas, los satélites artificiales, los agujeros negros, las ondas gravitacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, volvamos un momento a la constante cosmológica. Hacia 1920 se pensaba que el universo era estable, en el sentido de que las galaxias, que son estas crucecitas, estaban más o menos quietecitas en su sitio. Einstein, naturalmente, se daba cuenta de que esto era una situación inestable, porque la atracción entre las galaxias haría que el universo se colapsase sobre sí mismo. Y se le ocurrió la idea aparentemente peregrina de que debía haber una cosa que compensase a esto y que fuese una especie de densidad de energía del vacío. Cualquier cacho de vacío del universo repelería los demás cachos de vacío del universo y todo lo demás, de manera que en total el universo fuese estable. Y esa fuerza es lo que se llama la constante cosmológica lambda, esa fuerza repulsiva del vacío sobre el vacío. Un buen día, también en los años 20, el señor Hubble, basándose sobre todo en datos que había obtenido anteriormente Slipher, publicó este resultado que vemos en esta otra figura, que se llama la figura, el plot de Hubble. En ella vemos, en el eje horizontal, distancias a distintas galaxias, que son los puntos que se ven en la figura. Y en el eje vertical, la velocidad aparente con que las galaxias se alejan de la nuestra. Y se ve que hay una cierta tendencia lineal, de manera que la velocidad aparente de recesión de las galaxias con respecto a nosotros es proporcional a la distancia. Eso lo escribió Hubble como v igual a hd, donde v es esa velocidad de recesión y d es la distancia a cada una de las galaxias. Y h se llama la constante de Hubble, y como la velocidad es una distancia dividida por un tiempo, las dimensiones indican que la constante de Hubble es la inversa de un tiempo. Y este tiempo, deducido de los datos sobre la constante de Hubble actuales, es del orden de unos 14.000 millones de años. Hoy en día, la cosmología está empezando a seriamente a obtener una precisión muy elevada y
Las medidas de la constante de Hubble hoy en día, a distancias cosmológicamente cercanas y cosmológicamente lejanas, empiezan a estar en serio desacuerdo. Y el edificio que se llamaba el modelo estándar de la cosmología empieza a hacer agua un poquito por aquí y por allá, lo cual es interesante sin duda. Pues bien, hablé de velocidad aparente de recesión y no de velocidad de recesión por la razón siguiente. En la relatividad general entendemos la expansión del universo del modo que aparece en esta siguiente figura, en la cual vemos un universo como si tuviera solamente dos dimensiones, que son la superficie de esta esfera. La tercera dimensión es solamente un modelo de hablar y es la escala del universo que cambia con el tiempo. Si alguien está inflando esta esfera, dos galaxias que como dos hormiguitas se muevan muy poquito en sus posiciones, aparecerán como si se están distanciando. Pero lo que ocurre es que es el espacio el mismo el que se estira. Esto es una noción curiosa, porque uno diría que si el espacio se estira, entonces una regla de medir con la que yo mido distancias también tendría átomos y distancias interatómicas que se van estirando. Y si mido con una regla que se estira un objeto que se estira, no me doy cuenta de que el objeto se estira. ¿Cómo es posible que hablemos entonces de velocidad, de expansión del universo? La razón es la siguiente. Cuando el universo tenía solamente una edad de unos 380.000 años o menos, era tan denso y estaba tan caliente que los átomos, por ejemplo, de hidrógeno, no podían atar el electrón al protón en el hidrógeno. Todos los protones y todos los electrones estaban distribuidos uniformemente y participaban en la expansión del universo. Sus distancias medias entre unos y otros aumentaban porque el espacio se estiraba. Pero cuando la temperatura bajó a algo así como la temperatura de la superficie del Sol, entonces los protones fueron capaces de capturar cada uno de ellos un electrón y volverse hidrógeno. En ese momento el tamaño del átomo de hidrógeno se quedó fijo, porque el efecto de la expansión del universo a distancias tan pequeñas como las de un átomo, dentro de un átomo, es completamente despreciable. De manera que los átomos, como se dice en la literatura sobre esto, se separaron de la expansión del universo y adquirieron un tamaño fijo. Poco más tarde, las galaxias, que en aquella época eran excesos de densidad de materia con relación a la media, se separaron también de la expansión del universo y adquirieron su tamaño más o menos fijo que tienen ahora. La siguiente cosa que hay que entender en detalle para entender las medidas sobre la expansión del universo es lo que se llama el corrimiento hacia el rojo, que vemos en la siguiente figura, y es muy semejante a lo que sucede cuando un tren se nos acerca y pita, y luego se nos aleja y pita. Y es que, como en la figura, y en este caso es para la luz y no para el sonido, pongamos que tenemos una estrella que emite luz amarilla. Si esa estrella se nos está realmente acercando y la estamos aquí mirando de reojo, vemos que la luz está corrida hacia el azul, es decir, tiene una longitud de onda más pequeña porque las emisiones de las siguientes crestas de la onda son cada vez más cercanas y la onda se espachurra. Asimismo, esta luz amarilla, si la velocidad de la estrella la aleja de nosotros, se corre hacia el rojo, que es una longitud de onda más grande que la del amarillo. Pues bien, en la tercera parte de la figura, abajo, vemos el espacio de nuevo, esta vez representado como unidimensional, son las líneas negras, y el tiempo va aumentando a medida que vamos hacia arriba en la figura. Entonces, la luz de una estrella que fuese emitida como azul, como el espacio se estira, también está afectada. Y la relatividad general implica que la longitud de onda de una onda de luz se alarga precisamente como se estira el universo. Es decir, sería como si pintásemos la onda en un elástico y tirásemos del elástico, la onda se estira tanto como el elástico. En la figura siguiente, lo que vemos
es una versión moderna del dibujo del señor Hubble, en el cual en el eje horizontal tenemos el corrimiento hacia el rojo y en eje vertical tenemos lo que se llama la distancia de luminosidad. Esto está hecho con supernovas. Estos datos azules en esta transparencia son cada uno de ellos una supernova. Y son supernovas de un tipo que entendemos bastante bien. Es decir, sabemos o queremos saber con precisión cuánta luminosidad tienen allí donde están. Pero otra información que tenemos es cuánta de esa luz nos llega hasta nosotros. Y eso naturalmente depende de la distancia. Y esto es lo que se llama la distancia de luminosidad. Pues bien, si uno se mira a esta figura y la analiza matemáticamente más que a ojo, concluye que esta curva no es exactamente la correspondiente a una expansión del universo en la que la distancia aumenta, sino que además la velocidad aumenta con el tiempo. La expansión del universo está acelerada. Y eso es precisamente lo que una constante cosmológica, que no es nula, implicaría. Por cierto, por estas medidas, quienes los obtuvieron el premio Nobel también. Cuando hablo de la constante cosmológica, quiero decir que es constante si miramos en todas las direcciones en el universo, pero es también constante en el tiempo, como la constante cosmológica de Einstein lo es o no. Lo es observacionalmente, al menos desde el tiempo en el que nacieron las estrellas de estas medidas, y por ahora, hasta hace muy poquito, unos meses, la constante cosmológica parecía ser también una constante en el tiempo. Pero hay datos nuevos que aún son discutibles, pero que son muy interesantes y que están basados en cuásares como candelas estándar. Como si pudiéramos, de la luz de un cuásar, deducir a qué distancia estamos de él. En esta figura vemos un cuásar que se llama Pictorius A, o Pictor para sus amigos, y lo que hay en esta figura, en el centro, es un agujero negro supermasivo en una galaxia que se está comiendo el material que tiene alrededor. Al hacerlo, emite dos jets que vemos aquí en direcciones opuestas como luz de rayos X emitida por estos jets, que son material normal, pero a una velocidad relativista. ¿Y qué es un cuásar? No es que los entendamos muy bien, pero quizás lo suficiente como para utilizarlos de esta manera. Tenemos aquí otra figura en la que vemos un cuásar en el centro de una galaxia que se está comiendo el material que tiene cerca de él, y al hacerlo ese material se calienta antes de llegar al horizonte del cuásar y emite luz, esa luz amarilla que vemos en el centro. Emite también, de una manera que entendemos muy poco, dos jets de alta energía en direcciones contrarias. Pues bien, la conclusión de estas observaciones hechas con cuásares es que la constante cosmológica no es una constante, ya no es la constante cosmológica, sino que aumenta con el tiempo. Aviso de nuevo que esto todavía no está definitivamente establecido, pero me da una excusa para hablar de algo que tiene un cierto interés, que es el fin del mundo, por así decirlo. Si la constante cosmológica fuese, como creíamos hasta hace muy poco, una constante, llegará un momento en que la aceleración del universo sea tal que todas las galaxias que no estén en nuestro cúmulo cercano de galaxias se alejarían tan deprisa y tan lejos que ya nunca las volveríamos a ver. De manera que los cosmólogos del futuro no serían observadores de la cosmología, sino que serían personas, historiadores, que miran lo que decían los cosmólogos de hoy en día, en el que vemos bastante más del universo. No se nos han escapado todas las galaxias lejanas. Si la constante cosmológica no es constante, sino que aumenta con el tiempo, es una cosa distinta. Es, por ejemplo, un campo como el de Higgs. El campo de Higgs permea el universo de forma uniforme y tiene un valor constante. Esto sería quizás otro campo que permea el universo, pero no tiene un valor constante y actúa como una energía del vacío, repelente.
Si esto continúa a suceder y la constante cosmológica o la no constante cosmológica aumenta con el tiempo, llegaríamos a lo que los ingleses llaman the Big Rip. Rip quiere decir en castellano desgarre, el gran desgarre, o en latín requiescat in pace. Y según estimaciones basadas en estos datos, hechas por el señor Caldwell, y que no he comprobado, pero que sin duda son ciertas, si la constante cosmológica no lo fuese y el universo estuviese acelerando aceleradamente, entonces, unos 60 millones antes del fin del mundo, nuestra galaxia tendría un efecto de la constante cosmológica aumentada suficiente como para que explotase y todas las estrellas se nos irían de la vista. 3 meses antes del fin del mundo, el sistema solar desaparecería más allá del horizonte. Media hora antes del fin, podemos decirle adiós a la Tierra, porque también explota. Y unos 10 a la menos 19 segundos antes del final de los finales, revientan incluso los átomos. Esto lo voy a explicar un poquito más precisamente cómo revientan los átomos. En un átomo, por ejemplo, de hidrógeno, la fuerza entre el protón y el electrón es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y el signo menos tiene que ver con el hecho de que la carga del electrón y la carga del protón son opuestas, y esto es una fuerza atractiva. La constante cosmológica, que dependería del tiempo, es una fuerza constante. Y llega un momento en que esta fuerza constante, aumentando con el tiempo, se vuelve más fuerte que la fuerza de atracción entre el electrón y el protón, incluso los átomos desaparecen. Eso es un final triste para el universo. Claro está, esto sucederá quizás dentro de unas decenas de miles de millones de años. No estaremos aquí para verlo. No estaremos aquí para verlo porque habrá explotado nuestro planeta, pero no estaremos aquí para verlo tampoco por cómo tratamos a nuestro planeta hoy en día. Así que ni nosotros ni nuestros descendientes estarían aún aquí para ver el fin del mundo. Insisto en que estos oráculos relativamente desastrosos son por ahora materia de discusión, no están establecidos, y cabe esperar que el universo, aunque los cosmólogos dejen de hacer trabajo porque ya no ven galaxias, sea el final del universo sea un poquitín menos dantesco.